Nosotros vamos a tratar un tema que se titula Una ofrenda escogida para Dios. Nosotros vamos a ver unos detalles en el libro de Marcos, capítulo 14, del 3 al 9. Un regalo, una ofrenda escogida para Dios. Nosotros vamos a ver un hecho que ocurrió y que se relata en la Biblia, en el libro de Marcos y los otros tres evangelios, algo que hizo una mujer sobre un perfume. Y con lo que me conocen sabe que yo soy amante del perfume desde muy niño. Me llamó mucho la atención de este tema. Nos dice el libro de Marcos, capítulo 14, del 3 al 9. Dice, pero estando él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en Betania, una ciudad, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Marcos dice que fue una mujer, pero no dice qué mujer fue. Pero la Biblia, todos los libros de la Biblia son un complemento uno de otro. Por eso la Biblia resaltó lo más extraordinario que pudo ocurrir en todo ese tiempo. Así que como Marcos no dice qué mujer fue, el apóstol Juan sí lo dice cuál fue. Entonces en Juan 11:2 dice quién fue esa mujer. Dice en Juan capítulo 11, versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. También en Juan 12, 3 al 7 habla de lo mismo. Eso quiere decir que fue María, la hermana de Lázaro. Habiendo dicho esto, vamos a ver la característica de este perfume, que es el tema en cuestión. Cuando la Biblia se enfoca en resaltar detalles de un evento, nos trae un mensaje a cada uno siempre. En el caso mío, a mí me habló ese mensaje. Porque el primero que se predica es el que está predicando, a mí. Así que si alguna cosa, hermanos, alguna palabra usted la encuentra un poquito complicada de entender o de asimilar, eso no es cuestión mía, eso es usted con Dios. Así que mire, vamos a ver la característica de ese perfume y el por qué. Ese perfume estaba en un envase de alabastro. ¿Y qué es el alabastro? El alabastro es una piedra similar al mármol, más flexible, se parece más a lo que es el yeso, lo que conocemos como el yeso. Ese material se toma, ¿cómo se llama? Se trata y se endurece. Eso se utilizaba para guardar esencias en esos tiempos. Y me imagino que hoy todavía se sigue utilizando porque es una piedra, es un material de la misma tierra. Eso quiere decir que ese perfume iba a estar contenido
en un envase especial, que no podía hacer cualquier cosa, porque era un perfume especial. Dice también la Biblia, resalta la planta con la que fue extraído ese perfume. Era de nardo. El nardo se utilizaba en esos días como ofrenda para llevar al templo de Jerusalén. Eso quiere decir que el nardo era un símbolo bien preciado en esos días. Eso quiere decir, mire la secuencia de los detalles de las cosas. Un envase especial, una planta especial. La Biblia también dice de qué graduación tenía ese perfume. El nivel de pureza de ese perfume dice que era puro. Y de verdad que un frasco de alabastro lleno de ese perfume no era tan fácil de hacer. Porque extraer el jugo y hacerlo de alguna manera, yo no sé cómo, hacer un perfume de esa planta y tener un frasco. Más adelante en el libro de Juan habla de que fue una libra de nardo puro que se utilizó. No era tan fácil. Así que el perfume era puro, era puro. La otra característica es el precio. Y dice que el precio era muy alto. Incluso dice la cantidad exacta o un aproximado de. Por más de 300 denarios pudo haberse vendido ese perfume. Imagínense si era un perfume barato. ¿Cuántos detalles nos da ese pasaje tan corto? ¿Y qué nos dice? Pero esta mujer atesoró ese perfume, no sabemos cómo lo consiguió, si lo guardó por muchos días, lo conservó para una ocasión especial. Cuando una persona tiene una reunión importante, principalmente los que están enamorados, se ponen su mejor ropa, pero usan la mejor de sus fragancias, igual que las damas, porque es una ocasión especial. Y María, la hermana de Lázaro, se propuso en su corazón que ese perfume era para una ocasión especial. Ella iba a ungir el Rey de Reyes y Señor de Señores a Jesucristo estando en vida. Una ofrenda escogida para Dios de esta mujer. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo dice ahí mismo en el capítulo, en el versículo que leímos, que por ella haber hecho eso, iba a ser contado hasta los fines de la tierra el gesto que ella hizo. Porque el fondo de lo que ella hizo trasciende todo pensamiento. Una mujer ungiendo a un rey, eso no se podía entender. Jesucristo no vino como rey, como lo pensaban los de Israel, que pensaba que iba a venir a caballo. Vino como un rey, pero un rey de paz. Ese envase especial, hermano. ¿Y por qué estamos tratando este tema? De la característica de ese perfume. Porque nosotros somos la imagen de ese perfume, o a menos tenemos que serlo. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo tomó del polvo de la tierra y le puso un alma y sopló en su nariz aliento de vida. Y era un ser viviente. Pero cuando el hombre se aventuró hacia lo desconocido, perdió la naturaleza de Dios. Tomó un camino errado y le fue quitada la inocencia santa que tenía. Y por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. La pureza de Dios, como este perfume, fue puesta en el hombre antes de pecar. Luego de que pecó, ya esa esencia divina había sido quitado.
Y entonces fue necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a restaurar la pureza que habíamos perdido. ¿Me sigue el hilo? Ese perfume dice que era puro. La pureza que Dios puso en el hombre en el momento de aceptar a su Hijo Jesucristo, que de hecho, si hay una persona aquí o en Zoom que no conoce a Dios, no se vaya hoy sin Dios. Usted no tiene la naturaleza de Dios porque usted está apartado de Dios. Usted es un alma viviente, un ser que solamente está vivo, pero no tiene la pureza de Dios porque le fue quitada cuando el hombre pecó. Así que hoy es un día maravilloso en un mundo tan revuelto de que usted acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador para que Dios ponga en su corazón otra vez la pureza de Él. Nuestro Señor Jesucristo vino a la cruz y su sangre, eternamente más pura que todo perfume que pueda haber, fue derramada en la cruz del Calvario por una simple razón. Como decían los hermanos que tocaron parte del tema, eso es inentendible. Como siempre Carlos dice, no cabe en la mente humana que un Dios tan puro haya tomado cuerpo, haya venido a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Como que en la mente finita que tenemos no nos cabe tanto amor. Pero es que perdimos la pureza. Nosotros la perdimos la pureza. Y teníamos, porque Dios, en ninguna parte de la Biblia yo he encontrado que Dios ha maldecido al hombre nunca. Yo no la he encontrado. Donde Dios haya dicho maldito el hombre, nunca la he encontrado. Si alguno la sabe, me la puede decir, por eso dije que soy un alumno. Dios se arrepintió de haber creado, se arrepintió, pero no profirió la palabra maldición. Y creo que una de esas razones fue que si Dios lo hizo y puso su espíritu de vida en él, no puede contradecirse maldiciéndolo, porque Dios no es un Dios de contradicción. El hombre está bajo maldición por su culpa, no por culpa de Dios. La pureza que Dios puso en su corazón la perdió cuando se aventuró a lo desconocido. Y hay preguntas que voy a hacer de manera muy reflexiva. Como dije al principio, yo me la voy a preguntar a mí primeramente. Y si usted quiere, pregúntesela a usted también. Estamos hablando de una ofrenda escogida para Dios y dije que nosotros, a través del sacrificio de Cristo somos esa ofrenda escogida para Dios. O al menos deberíamos ser. Dice que el perfume de aquella mujer, dice la Biblia, que cuando ella quebró el vaso, quebró el envase, dice que el olor inundó la habitación donde estaba. Y permítame yo hacerme a mí mismo unas cuantas preguntas. Cuando yo llego a un lugar como cristiano, la presencia de Dios en mí llena el lugar a donde llego. Los cristianos, nosotros, cuando llegamos a un lugar, al menos las personas deberían notar que llegó un cristiano. Cuando esta mujer quebró ese vaso, el perfume llenó el lugar. Yo me imagino que si una persona entra después que lo quebró, si una persona hubiese entrado después, alguien se hubiese dado cuenta, esa persona hubiera dado cuenta de que había un olor bueno ahí, ¿verdad? Sin decir nada. Y la pregunta es, si cuando llegamos a un lugar, nosotros,
que somos ofrenda para Dios, ¿olemos a santidad de Dios o olemos a muertos? Es una pregunta reflexiva. Cuando tú hablas, ¿son puras tus palabras, hermano y hermana? Lo que sale de tu boca, ¿tiene olor a Dios o tiene olor a Satanás? Por lo regular, el cristiano no debería hablar tanto, porque la Biblia dice que en el mucho hablar, ¿qué pasa? No falta. Y cuando la Biblia dice que no falta, y no le dice que falta alguno, es que no falta. Siempre hay. Que tus palabras sean pocas. Dice la Biblia, no lo digo yo. Y algo muy importante, hermanos. Si nosotros somos una ofrenda agradable a Dios, nuestras alabanzas a Dios llegan a Dios. Hemos pensado en eso, hermano. Y podemos pensar que sí. Lo que pasa es que en el mundo que estamos viviendo hoy, estamos viviendo un cristianismo raro. Es un cristianismo raro. Cuando una persona llegaba a un lugar y era cristiano, no tenía que decir que era cristiano. Había algo que decía que esa persona era cristiana, sin decir una sola palabra. Pero a veces uno ve cristianos que están metidos llegan a reuniones y tú no sabes lo que es. Hablan como inconversos, visten como inconversos, se comportan como inconversos y dicen que son cristianos. Y entonces, pues ahí tenemos una mata de naranja con un racimo de guineo colgando. No puede ser. Nosotros somos una ofrenda a Dios. Dice que ese perfume costó un precio alto, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿y nosotros qué precio tuvimos? ¿Fue poco o fue alto? Un altísimo precio pagó nuestro Señor Jesucristo por ser clavado allí en la cruz por nosotros, por cada uno de nosotros, para andar viviendo igualito como el mundo anda. Dije que son preguntas para mí, primeramente. Cuando tú piensas, tus pensamientos huelen a perfume caro, huelen a gracia, huelen a Dios, huelen a santidad, tus pensamientos. Y tómese unos segundos para pensar. Todos alguna vez, todos, sin ningún error a equivocarme, hemos tenido malos pensamientos alguna vez. Todos. La santidad de Dios es una cuestión de práctica. Yo tengo que comenzar paso a paso a practicar la santidad de Dios para poder oler a pureza. Y es un día a la vez, como yo siempre digo. Pero la santidad del hombre no viene de un momento a otro. Es cuestión de disciplina, de muchísima disciplina. Nosotros como soldados de Cristo, un soldado lo primero que tiene que hacer es a un campamento a ejercitarse. Y nosotros venimos a la iglesia, leemos, vamos a esto, vamos a lo otro, ejercitándonos. Y tenemos que poner en práctica porque un día tenemos que salir del campamento. Y por eso yo digo que las iglesias no pueden estar estancadas. Y yo le voy a decir una cosa, en esos tiempos, después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿dónde estaban los discípulos? Estaban por ahí metidos en cuevas y cosas. Y Dios le permitió que al rey, mándalo a que lo maten, a ver si no van a salir de la cueva. Es que tienen que salir, porque somos soldados de Cristo. Y los soldados tenemos que salir, no más. Hablé de los pensamientos. Si nuestros pensamientos son puros, si son sinceros, es un problema los pensamientos, hermano. Pero es que la santidad demanda que nuestros pensamientos sean puros. Eso demanda la santidad.
Mis relaciones laborales, interpersonales, huelen a Dios. Tenemos enemistades, podemos tener encontronazo como siempre en los trabajos, pero no enemistades. El cristiano no está para ser enemigo. Yo he tenido muchísimos encontronazos con muchísimas veces en la empresa, pero al final, ¿qué le digo? Eso es laboral. Oh, sí, no, eso es laboral. Porque una cosa es lo laboral y otra cosa es lo personal. Tus relaciones con tu pareja, con el entorno, con todo lo que te rodea, tiene que oler a pureza. Mi entorno debe oler a puro. Hoy la sangre de Jesucristo, más pura que todo perfume, no fue derramada por mí. Y fue puesto en mí un espíritu. Cuando una persona viene al conocimiento del evangelio, ese espíritu que solamente era de vida, ahora le he puesto un espíritu diferente. Y se llama Espíritu Santo. Y por eso es que tenemos que oler a santidad siempre. Tenemos que oler a santidad con nuestras palabras. Tenemos que oler a santidad con nuestras acciones. Tenemos que oler a santidad en todas las cosas de nuestras vidas. Un día a la vez comencemos a hacerlo. Tenemos que oler a santidad. Pero a veces tenemos demasiado orgullo. Y usted sabe bien que el orgullo es una de las mejores características de Satanás. El orgullo corrompió a Satanás porque quiso compararse a Dios. Y esa característica tenemos que ver cómo la manejamos. Porque estamos en un cuerpo de carne, que es dado a las cosas que son fáciles. Y el orgullo es bien fácil de adoptar, bien fácil. ¿Cómo son tus gestos y tus negocios? ¿A qué huelen tus negocios? Oiga, hermano, este asunto de los negocios es una línea muy delgada. Pero es que tiene que oler a pureza como quiera. Un negocio que proceda de algo ilícito no puede ser de Dios. Y usted lo acepta, está aceptando algo de Satanás. Y no me pregunte a mí, búscalo en la Biblia, si los cristianos también son influenciados por Satanás. Claro que sí, siempre. Incluso Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo, pero no vaya. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Apártate de mí, Pedro. No, apártate de mí, Satanás. A Pedro, andando con el Señor. Nuestros negocios tienen que hablar bien, tienen que oler a gracia, tienen que oler a santidad, hermano. Por eso todas estas preguntas me las estoy haciendo yo. Para mí, que soy el primer alumno aquí. El Señor nos dice en Primera de Pedro 1, del 13 al 16, lo siguiente. Y como le dije que iba a acabar temprano, ya estoy por terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 13 al 16. Del 13 al 16. Dice la palabra de Dios, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas, en toda vuestra manera de vivir. Sed santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. No deja al azar que sean algunas cosas, no, en toda manera de vivir. Que el cristianismo es fácil de llevar. El que le diga a usted que ser cristiano es fácil, se equivocó. No es fácil.
Porque es que tenemos que lidiar con este cuerpo de carne, con nuestros pensamientos, que cada rato se meten cosas rarísimas ahí, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con un entorno hostil como el que tenemos hoy día, con una celebración rarísima de Sodoma y Gomorra, que este es el mes sodómico en Estados Unidos. Y tenemos que lidiar con eso. Yo soy uno que si yo tuviera un poder, algo de poder, a Dios le pedí perdón a Dios por eso, el día de hoy fuera muy diferente. Por no decirle qué. Porque no quedara una sola pluma en este Nueva York. Ni media pluma quedara. Porque es una aberración y hay muchísima gente que se ha conformado con eso. Pero nosotros tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir tenemos que ser santos. Es un deseo de Dios. Es un deseo de Dios. De acuerdo a ese versículo que leímos hace un momento, que practiquemos la justicia, que seamos santos porque Él es santo. Para que todo lo que tú toques sea santo. Para que todo lo que tú digas sea santo. Para que todo lo que tú veas, piense y analice sea santo. El Señor te manda a decir hoy, sed santo porque yo soy santo. Dios te bendiga.